junto a un árbol cuyas ramas caían casi hasta el piso, ¿sí? Hacía como un paraguas las ramas hasta el piso. Y nos pareció extraño, una fogata bajo el árbol, pero bueno, era posible, quizás alguien se había quedado allí. De hecho, nosotros a veces íbamos hasta el arroyo, el lecho del arroyo, a la noche hacíamos una fogata y nos solíamos quedar a veces guitarreando un poco y esas cosas. De cualquier manera era extraño. Y de pronto comenzamos a escuchar voces como lamentos. eh, una cosa que de recordarla me da un poco de escalofrío. Sentí un poco de miedo en ese momento. Caminamos lentamente tratando de no hacer ruido, ya que el sendero por el que íbamos pasaba a unos 10 metros de aquel árbol, muy cerca, muy cerca. Recuerdo que nos salimos de la senda y fuimos medio agachados entre los pastos. Y cuando estuvimos justo enfrente nos detuvimos y vimos claramente el fuego y alrededor de aquella fogata 4 personas que por momentos, y era extraño, eran como sombras. No sé si sería por la noche, pero por momentos nosotros, cuando la luz le daba de frente, podíamos más o menos verlos y después eran como sombras. Caminaban ellos en círculo alrededor del fuego. Y por supuesto que era extraña la actitud, porque por momentos parecían confundirse con la oscuridad de la noche. Era como si los perdiéramos de vista por segundos, como si fueran solamente sombras, ¿no? Y me di cuenta que aquello era... Estaban haciendo brujería, decíamos nosotros, ¿no? En ese momento. Un aquelarre quizás o algo parecido, no sé exactamente cómo definirlo. Pero nosotros decíamos, son brujas. Y yo sentí mucho miedo en ese momento. Les pedí a mis amigos que sin hacer ruidos que nos fuéramos, que salgamos de allí. Vamos, 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 porque no nos vieron, no hagamos ruido, pero mis amigos, ellos querían mirar, querían quedarse a ver. Estábamos escondidos entre los pastos, cuando de repente, y después de que pasaron unos 5 minutos, no más de eso, vimos como un pájaro muy grande que se paró sobre el árbol donde estaban esas personas. Un ave que volaba muy pesada, por eso digo un pájaro grande, ¿no? Que volaba pesadamente hasta posarse arriba de ese árbol. Y el movimiento era muy claro porque era un ave grande, ¿no? O lo que fuera. De inmediato comenzaron como a alabar, decíamos nosotros, levantando la voz como si fuera que estaban en una oración o algo por el estilo, como si fuera un, un lamento. No sabría exactamente cómo definirlo, ¿no? Y luego... Bien, quedaron ahí con las dudas, pero para que quieren saber, tienen que entrar en su Facebook y saber cómo termina este relato. Es parte de un trabajo que viene realizando desde hace 20 años en un programa que se llama La Noche de los Guardianes. Señoras y señores, Sergio Fierro acá con nosotros. Un fuerte aplauso para Sergio. Muchas gracias. Yo no sé si habrán tenido ustedes Sí, tiempo de escucharlo. Yo venía en el auto y venía así, digo, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar con esa ave? ¿Qué irá a hacerlo? ¿Se las irá a comer a las chicas que estaban ahí? ¿Eran brujas o no eran brujas? Bueno, vos sabés que historia como esta, primero buenas tardes a ¿Cómo todos y estás? por supuesto a la gente que está del otro lado. Muchísimas historias como esta, lo que estábamos escuchando se parece mucho a lo que nosotros de chicos escuchamos como las salamancas, ¿no? Ajá. Bueno, acá en el norte de nuestra Argentina hay muchos, pero muchos relatos sobre eso. De hecho, nosotros en el programa hemos recibido muchísimo. Hay una película incluso que documenta el descenso a la Salamanca, una película del año 75 dirigida por Leonardo Fabio, que se llama Nazareno Cruz y el Lobo. Sí. Bueno, en esa película hay una escena muy particular que es el descenso a la Salamanca y pinta, como nosotros conocemos, a través de nuestras tradiciones, de las leyendas, lo que es
una Salamanca. Bien, hay que decirle a toda la gente que no es que han cortado la luz acá, sino que estamos ambientando el lugar, ¿no? Para que Sergio nos siga contando un poquito más de qué se trata este programa, exitosísimo, por cierto. La pregunta, estos relatos que vos haces a través de la radio, ¿son del imaginario popular? ¿Son de situaciones que haya pasado la gente? Te la cuentan y te dicen, mira, Sergio, quiero que cuentes tal cosa que ocurrió, por ejemplo, por decirte, y de paso te pregunto, ¿cuál es el lugar donde más hechos raros o paranormales o mitos o leyendas se dan en la provincia? Bueno, primero te cuento que cuando nosotros comenzamos con el programa decimos siempre que no hacemos juicio de veracidad sobre las historias. Somos simplemente un nexo entre las personas que quieren contar su historia y aquellos que quieren escucharla, ¿sí? Ahora, las historias son vivencias, eso creo que es uno de los grandes atractivos que tiene el programa, que son vivencias de distintas personas que se encargan de una manera u otra de transferirlas a nosotros, ¿no? Digo porque hay gente, por ejemplo, me ha tocado escuchar historias de personas de 80, de 90 años que a través de los nietos nos mandan sus historias a través de los correos. En algunos casos hemos tenido que ir personalmente para que nos cuenten, ¿no? Pero son vivencias de personas que han pasado por situaciones paranormales y han querido compartirla. Y ahí está el gran atractivo, porque no se trata de un libro, no se trata de una creación. De hecho, yo siempre digo que muchas de estas historias son prácticamente un guión de una película, ¿no? Si alguien quisiera inventar esto, tendría que ser realmente un libretista importante, ¿no? Ahora, Sergio, vos tuviste tus propias vivencias a partir de lo que te cuentan o a partir de vos mismo salir y decir, a ver, me contaron de esto, voy a ir a buscarlo. Sí, vos sabés que cuando comenzaba con el programa, año 93, en una trasnoche casi de casualidad, era muy escéptico con respecto a todas estas situaciones, ¿no? Descreía un poco, como mucha gente que incluso piensa que porque cree en estas situaciones paranormales puede ser ridiculizado. De hecho, me costó muchísimo comenzar en radio con este programa en esos años, ¿sí? Había como una oposición muy grande a estos temas. Hoy por hoy es más frecuente y es más normal. De hecho, hay otros programas ya que están ocupando aires con esta temática, pero por ese momento había un programa en Buenos Aires parecido, no era este formato, y el nuestro acá en Tucumán. Y yo también era muy escéptico y de a poquito fui viviendo situaciones paranormales, menores, que me hicieron cambiar la forma de pensar. Cuando vos me preguntás si fui alguna vez a alguna casa de alguien que me haya narrado estas situaciones, fui en varias oportunidades, pero en dos de ellas son oportunidades que me dejaron como preguntándome muchas cosas, muy marcado con esto, porque fueron experiencias realmente muy profundas, ¿no? Una de ellas era uno de nuestros primeros oyentes que me aseguraba que había una casa que no había sido terminada, que estaba en construcción y por unos litigios quedó abandonada durante muchos años, que está por calle Mendoza, y que allí ocurrían situaciones paranormales, ¿no? Cuando uno entraba, te cuento más o menos cómo es la casa, tiene un salón grande, apenas entras, una puerta que da a un pasillo central que tendría más o menos 4 metros, y de cada lado del terreno, que era un terreno de más de 60 metros, 4 departamentos que estaban pensados para estudiantes, que nunca se terminaron por el litigio que hubo en la familia. Quedó un cuidador allí viviendo que, según decían, era un curandero que hacía todos sus trabajos y sus despachos en el lugar, y es por eso que había como mucha actividad paranormal en ese sitio, ¿no? Bueno, me invitaron a este lugar muchas veces, hasta que un día que estaba como desocupado, que no tenía nada que hacer, me dije, voy a ver si realmente esto ¿A qué hora fuiste? ocurre. Me pidieron que vaya cerca de la medianoche. Ay, no. Ay, se fue. Y bueno, fui un tanto descreído de todo esto, te digo honestamente, pero apenas cuando entré, vivía un señor que era el cuidador actual ahí de ese momento, no el cuidador que decían que... Claro. Bueno, y esta persona que me invitaba, que era un amigo de él, que conocía un poco de estos temas. Cuando comenzamos a caminar por el pasillo central, yo comencé a sentir como el lamento de una mujer. Y lo primero que pensé es que era algo que habían hecho ellos, ¿no? Que había alguien que se había prohibido. Sí, claro. No sé si una broma exactamente puede ser, pero como que lo habían preparado. Claro.
Pero bueno, era extraño que yo escuchaba primero en un lugar y luego en otro y luego en otro. Y bueno, y la actividad comenzó a hacerse un tanto más intensa hasta que en un momento yo claramente veo que entre del último departamento hacia el departamento que está al frente, que no tenía, es decir, tenía las aberturas, pero no había puerta ni ventana ni nada. Ay, no, qué vi. Cruza una persona caminando, Sí. pero los movimientos eran como muy particulares. Estaba de noche, no había luz, oscuro, y vi claramente a alguien que se desplazó de un lado al otro. Como si no tuviera pies. Como si no moviera los pies. ¿Sí? Tremendo. Bueno, este señor tenía con él, tenía 7 perros con él, Sí. Ay, que se quedaban con él, O digamos, sea, ahí formaba parte de la guardia. de la guardia, Claro. claro, del lugar. En ese momento los perros se pusieron realmente descontrolados. Y atacaban a ese lugar, pero lo extraño era que ladraban hasta la puerta de ese pequeño departamento de ruido sí. y se volvían, ninguno entraba. Entonces de ahí nos volvimos nosotros hasta la parte de adelante, que era un salón grande, que tampoco tenía puertas ni nada de eso, y tenía apenas una chapa para evitar que entraran los perros. Pasada la medianoche, este señor me dice, mira por el pasillo, mira ahí viene. Entonces cuando dice ahí viene, Ay, no, ¿qué hiciste? Digo yo, Se ¿quién fueron viene? ustedes del lugar. ¿Quién viene? Digo yo. ¿Quién viene? Claro. Bueno, miro por el pasillo y esa misma figura, que era la de un hombre, era la silueta de un hombre muy marcada, venía desplazándose por el pasillo hacia donde estábamos nosotros. Fue Hasta ahí Dios llegó. mío. saliste No, corriendo. fue increíble porque los perros comenzaron a saltar la chapa entrando hacia donde estábamos ¿Como nosotros, desesperado? Desesperado huyendo Sí. de esa figura. huyendo de eso, y este señor que era el cuidador, que abre la puerta y se va a la vereda y me dice, yo esta noche no voy a poder dormir acá. Entonces yo quería quedarme un poco más para ver de qué se trataba, y la única luz que tenía era en el lugar donde estaba él, que era un foco de los viejos, digamos. Sí. En ese instante explotó el foco y yo me preguntaba, esto no Yo lo me pueden fui. haber preparado, digamos. Claro. O sea, no puede, demasiados efectos especiales y todo Claro. lo demás, ¿no? Y bueno, en medio de la oscuridad, cuando vamos a salir, el chico se llama Hernán, el otro cuidador ya había salido a la vereda, sale él delante mío y cuando yo voy detrás ya a unos metros, 2 metros de la puerta quizás, siento pero muy claramente que algo me agarra de la botamanga del pantalón. Yo pensé que era No, un perro. Sergio. No, Dios mío. Dios ¿no? mío. Y ya no habían perros, pero fue eso nada más, ¿no? Ajá. Y salí a la vereda y de ahí comenzamos a escuchar otra vez el lamento de esa mujer. La historia de ese lugar que me cuentan O sea, hay una después, historia. hay una historia en ese lugar. Primero que sí, este señor que cuidaba anteriormente el lugar era un curandero y hacía todos sus despachos. De hecho, debajo de lo que sería una escalera hacia la parte de arriba de los departamentos, encontraron como muchos trabajos, ¿no? Muchos despachos, Claro. qué sé yo. Eso que le llaman magia y de magia Exacto, negra y exacto, demás. exacto, la Ajá. nigromancia, sí. Bueno, y a ese señor lo encuentran sin vida en ese mismo lugar, ¿sí? Lo encuentran una semana después, un tiempo después, lo encuentran sin vida en ese sitio. Y dicen que es él, este señor, que se aparecía en el lugar, ¿no? Que de hecho no terminaron nunca ese lugar de hacerlo por todas estas actividades paranormales que hasta el día de hoy ese lugar sigue en las mismas condiciones que yo lo vi hace Te juro que 15 años no te atrás. queríamos cortar para Increíble. nada el relato. Sí. De esta manera así lo contás en la radio vos también. Sí, Así. digamos, bueno, Bien. vos sabés que la radio te da unas posibilidades que en la televisión no. De hecho, yo me miraba recién en la pantalla, en lo Claro. del Face, y decía, no, lo mío es la radio, porque, bueno, yo los veo que todos están como cuidando algunos detalles que yo al Bueno, aire, pero digamos, en la radio no. te da eso Claro, otro sí. que, bueno, acá te Libertad. tenés que estar cuidando de cómo te Sí, sentás y sí, todo sí, allá. sí. Más que todo, es la magia de la radio, como Exacto, siempre decimos, exacto. ¿no? Ahora, Sí. vos colaboraste con algunos grupos que también Sí, están, ¿no? sí, sí, sí. En la búsqueda permanente de relatos paranormales. Sí. Más allá de la percepción personal, ¿no? Que lo que contabas vos era la vivencia propia, hay algunos elementos que se utilizan, ¿no? Para captar ciertos sonidos, algunos movimientos. Sí, por ejemplo, están los chicos de Tucumán Paranormal, con quienes he hecho algunas transmisiones, y ellos también son seguidores del programa. Es cierto que es un aparato, pero también es una aplicación que uno puede bajar al teléfono, el Spirit Box. Ah. Una que aplicación, Ah, ¿no? en el Lo puedo teléfono. descargar. Es una aplicación que lanza Pásalo, Miriam. un ruido. Acá no. Sí, lanza un ruido blanco, un sonido blanco al aire, que es una interferencia. Ese Ajá. ruido. Entonces uno
con eso nosotros fuimos hasta el cementerio de Santa Ana, me parece, a las 3 de la mañana. Ah, o sea que no Un solo cementerio contento abandonado. con que te cuenten, te Sí. fuiste a verificar si era Sí. correcto o no. Y esa transmisión está, porque fue una transmisión en vivo, entonces ellos pusieron este Spirit Box y comenzamos con la experiencia preguntando si había algún alma que se manifestara en el lugar, y vos vas viendo en la transmisión, que además se transcribe, pero se escucha claramente que sí, que hay alguien en el lugar, da el nombre. contestan. Claro. Y esta otra persona que es Augusto, que iba conmigo, pregunta, ¿sabes quién es la persona que me acompaña? Y dice Sergio, se escucha mi nombre muy claro. Y la transmisión está en internet, para que lo puedan ver, también está ahí, ¿no? Sí, Ay, hay Dios elementos de este mío. tipo que lo utiliza mucho la gente que hace exploraciones urbanas, ¿no? Exploraciones. Por Claro. ejemplo. Sí. A Sí. ver, de los lugares que te recuerdes de la provincia por ahí que surgen, que te mandan más relatos, ¿de qué zona es? ¿Es capital o estamos hablando de Tucumán para el Sí, sur? es como muy variado, pero del lugar donde la gente te pide más relato y te envían más relatos es del Cementerio del Norte. Muchas ejemplo. historias hay. Sí, ahí Muchísimas sí, historias, hay sí. muchísimas. Bueno, en los dos. Que te cuentan la en los misma dos. gente de ahí. Claro, yo Claro. tuve la oportunidad de hablar Claro. con... Y ellos incluso te piden que no des el nombre de la persona con la que hablaste, porque a veces... Ahora, en este momento, digamos, como que tienen un poquito más de autorización si uno va y habla Sí. con ellos, pero yo hablé con cuidadores en el Cementerio del Oeste, hace unos años atrás, Cementerio del Norte, que también te cuentan esas historias y por ahí te piden el anonimato. ¿Por qué? Porque hay alguien que me contaba que todas las noches, llegada a la medianoche, Cementerio del Oeste, aparecía un perro muy grande, un perro negro, que caminaba por todo el pasillo central y se iba y se ponía como de guardia en una tumba muy conocida. Entonces él me pedía que resguarde el nombre de la familia y el de él por esta situación particular, pero así como esa, también me contaba que dentro del cementerio mismo encontraban despachos de trabajos, que en muchas oportunidades, ¿no? Hay veces que a los teléfonos nuestros nos llegan estos videos que muchas veces uno dice, nada, son cosas armadas, Claro. que uno no cree, la Por la verdad que digitalización, por ahí sí. la digitalizan y eso. Sí, Eso sí. no lo admitís. Eso no lo... No, hay muchas. Creo que la gran mayoría de esas cosas sí son editadas y tienen, pero hay un porcentaje que es cierto, ¿no? de estas historias. Yo les envié incluso en la producción, te cuento, esto personal, yo me fui de luna de miel a la provincia de Córdoba y cuando estábamos volviendo nos paramos en un lugar que se llama Villa Rivera Indarte, donde hay una iglesia que es la San Pedro Nolasco, en la que habíamos asistido en ese momento con mi Sí. esposa a misa, porque mi cuñado, bueno, es sacerdote ahí en ese lugar. Cuando todos salen, queremos sacarnos una foto porque la iglesia es muy bonita y Adriana, que es mi esposa, me pide que le saque una foto en el altar. Entonces yo, con la cámara en ese momento, pongo la cámara en el piso y ella parada en el altar, saco 2 fotos. Y inmediatamente cuando la vemos, en una de las fotos detrás de ella, aparece lo que aparentemente una nenita. Detrás aparece una figura borrosa que No, la pareciera figura directamente. la figura. Incluso después conversando con algunos de los sacerdotes que estaban en Sí. ese momento ahí, sorprendidísimos, me decían que esa vestimenta con la que aparece tiene un nombre que yo no recuerdo en este momento, que es la que le ponen, por ejemplo, a las imágenes de la Virgen, debajo de todo cuando van a vestirla. Bueno, a ver, esto es Qué parte de los bárbaro, relatos Dios que tiene mío. Fabián en su programa. Yo le digo que si por respeto a todo lo que tenemos en el programa armado para el día de hoy, Claro. estaría un silencio como nunca en el estudio, Todos escuchando lo que está diciendo sí. Sergio y demás, hasta en el control, realmente tremendo lo que has originado. Sí. Yo, mira, te voy a proponer algo. Sí. Nosotros tenemos acá unos cuantos valientes en el programa. Oscar es uno de ellos. Sí, sí. Muy bien. Cuando Es te re manden, valiente. cuando quieras revivir alguna de estas situaciones, mandamos las cámaras de Venga la... Voy Muy con bien. Roberto Medina. Bueno. Voy con Roberto Medina. Allá Perfecto. dice Voy que con no, Roberto Wally Medina. dice no, yo no, dice Wally, no. Perfecto. Vamos a ¿Y dónde mandarte. están los valientes? Pero mientras tanto, Sergio, recordad dónde la gente puede, no sé si disfrutar. Yo la otra pregunta era si cuando salís del programa no te da quick y decís Sí, que alguien te prenda las acompaña a la luces acá, casa. porque- Bueno, vos sabés No que sé. hay mucha gente amante del género de terror, Sí. que es uno de los géneros No, a mí sí en me- el te mundo, juro digamos, que- A de mí los me más gusta vistos o ponerme leídos, ¿no? Claro. Sí. Así que hay gente que lo disfruta. De hecho, en estos 23 años de programa, yo hasta antes de la pandemia hacía
cada 40 días un programa en vivo en la sala de teatro, En a sala teatro, llena. claro. Tremendo, sí me contaron Sí, sí. de eso. Sí, sí. Impresionante. Pero mientras tanto, para disfrutar de estos relatos a través de la Noche de los Guardianes, así se llama el programa, los miércoles a partir de las 22 horas Sí. en... En Radio Contacto, en el 104.5, a través de las redes también, o en mi canal de YouTube, que es El Guardián del Terror. ¿sí? Bien. Los Face, están las fanpage Tremendo. con el nombre del programa, La Noche de los Guardianes, La Noche de Terror, son dos, y bueno, y con mi nombre también.